Estas son las imágenes que hace la información de hoy. Todos los detalles dentro del noticiero. Muy buenos días y muy buen inicio de semana. Así arrancamos en su noticiero Todo Noticias con su servidora Alondra Denis. Hoy hablaremos sobre temas muy interesantes como el imperialismo, el colonialismo y la Primera Guerra Mundial. Para el tema del colonialismo nos acompaña la directora del programa History Channel, Diana Ibet. Bienvenida Diana Ibet, el día de hoy nos vas a hablar un poco sobre el colonialismo. Sí, Alondra, gracias. Buenos días. Verás, pues el colonialismo es un sistema político y económico impuesto por un país o estado dominante que invade a otro, en este caso una colonia, solo para poder explotarla, tomando así su riqueza, región y recursos. Muy bien, Diana. Este conocimiento que para los territorios colonizados fueron drásticamente modificados, ¿puedes mencionarnos algunas de sus consecuencias? Así es, junto con el idioma, las colonias recibieron la ideología, los conocimientos científicos y las creencias religiosas de la metrópolis, aunque cada una es diferente, como es el caso de la conquista aquí en América. Te agradecemos mucho, Diana. Muchas gracias. Para reforzar nuestros conocimientos sobre la Primera Guerra Mundial, nos acompaña la licenciada Citlali Trejo, investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenida, Citlali. Bueno, para comenzar, ¿nos puedes dar una descripción en general sobre la Primera Guerra Mundial, por favor? Claro que sí. La Gran Guerra fue un conflicto bélico que comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Fue un enfrentamiento entre las grandes potencias industriales y militares que marcó un antes y un después en las relaciones internacionales. Muy bien, ahora háblanos del detonante de la Primera Guerra Mundial. Así es, existió un detonante que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914. Él era el heredero del Imperio Austrohúngaro. Citlali, ¿ahora nos puedes mencionar cómo se dividieron los países que intervienen en esta guerra, por favor? Así es, se dividieron en dos bandos, los aliados de la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia, y las potencias centrales de la Triple Alianza, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y Italia. Muchas gracias, Citlali. Para el tema del imperialismo, en su noticiero Todo Noticias, demos la bienvenida a la licenciada Berenice Andablo, que es la directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Berenice. El día de hoy nos vas a hablar sobre el imperialismo, ¿así es? Muchas gracias, Ana. Para empezar, el imperialismo fue una política de expansión territorial, cultural y económica. Es el dominio de un Estado fuerte sobre un Estado débil, pero no necesariamente aplicando la fuerza, sino más bien por la imposición de la cultura y la economía. Para continuar con este tema, Berenice, por favor, ahora háblanos sobre las principales características del Imperio Romano y Otomano. Claro que sí, Ana. Existieron varios imperios, pero los más destacados fueron el Imperio Romano y Otomano. Hablando a grandes rasgos, el Imperio Romano manejaba una religión monoteísta, que era el cristianismo. Su principal moneda era el bizantino, el denario y el sextercio. Su idioma era el latín. En cambio, el Imperio Otomano manejaba la religión islámica, pero era más tolerante con las otras religiones. Su principal moneda era el lakse, el kurus y lira. Su idioma dominante era el turco otomano. Berenice, directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM, te agradecemos mucho tu presencia. Aquí un dato curioso del colonialismo. En la Nueva España un colectivo capturaba y torturaba criminales. Un grupo llamado Santa Hermandad se encargaba de combatir la delincuencia en la capital. La pena de robo se auxiliaban en los azotes, la prohibición de montar a caballo y el corte de orejas. Un dato curioso de la Primera Guerra Mundial fue el uso de gases como arma letal. Alrededor de 68,000 toneladas lanzaron los alemanes y los franceses y británicos lanzaron alrededor de 51,000 toneladas. En total, 1,200,000 de soldados de ambos mandos fueron letalmente gaseados. Buenos días, Alondra. Nos encontramos con el licenciado Camilo para hablar sobre los temas ya tratados. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor. Disculpe, ¿usted qué piensa acerca del colonialismo? Bueno, el colonialismo surge en el mundo
como una forma de dominio de un país poderoso sobre otro en todos sus ámbitos, político, económico y social, y además la explotación de sus recursos naturales, los recursos del país que se convierte en colonia y el país dominante. ¿De acuerdo? El país dominante es el que aprovecha todos esos recursos de los países colonia. Y en América pues existieron desde que los europeos descubrieron este continente, empezaron a hacer ese tipo de explotación, convirtiendo estos territorios en sus colonias. Muy bien, profesor, gracias. ¿Qué opinas sobre el imperialismo? ¿Qué es? El imperialismo surge después, digamos que es lo más reciente que tenemos, y la diferencia entre imperialismo y colonialismo es el hecho de que hoy los países fuertes, dominantes, no necesitan apropiarse del territorio de las colonias, ¿no? Ya nada más basta con que controlen su economía y la extracción de sus recursos, ¿sí? Para que entonces ellos obtengan la mayor ventaja económica de ese país. Obviamente, si un país controla la economía de otro, controla todo lo demás, controla lo social y controla lo político. Al final ellos terminan poniendo presidentes, poniendo a todos los gobernantes, ¿verdad? Terminan imponiéndonos su idioma también, como en el caso de México, que nos imponen el inglés forzosamente, ¿verdad? Como muestra de dominio por parte de los Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre la Primera Guerra Mundial? Bueno, la Primera Guerra Mundial yo pienso que fue el primer conflicto a gran escala. Siempre ha habido guerras en la humanidad, siempre ha tenido guerras. Pero este conflicto se caracteriza porque fue el primero a nivel mundial en el que intervinieron muchos países de un bando y del otro, ¿no? Y entonces de ahí van a surgir países hegemónicos. ¿Qué es un país hegemónico? Pues el que controla a otros, ¿sí? En el aspecto igual político y social. Sobre todo países como Estados Unidos o como Rusia, que son los grandes rivales en esto de las guerras. Muchas gracias, profesor. Eso es todo, Alondra. Seguimos contigo en el estudio. En definitiva, podemos decir que el imperialismo fue una solución tomada por las potencias europeas para introducir sus productos en nuevos mercados, mientras que las regiones colonizadas muchas veces tomaban el idioma, la religión y se volvían dependientes de las grandes metrópolis. Por otro lado, la Primera Guerra Mundial causó la caída de 4 imperios: Alemania, Turquía, Austria-Hungría y Rusia. Para cuando terminó la guerra, más de 16 millones de personas, tanto soldados como civiles, habían muerto y 180 millones de dólares se habían gastado en este conflicto bélico. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por el noticiero de hoy y nos vemos mañana en punto de las 7.